El Dios del cielo siga bendiciendo a esta familia, a este pueblo maravilloso. Cada domingo, en los horarios que le corresponden reunirse, siempre están allí. Saludos para todos ustedes. Creo que ya todos me conocen, soy el apóstol de Castro y vengo a compartir de lo que el Señor me ha dado a mi vida con ustedes. Quiero que abran sus Biblias en el libro alabado sea el nombre de Jesús, de Isaías, capítulo 58, versículo 12. Necesario es conocer el mundo espiritual, porque somos espirituales, somos entes espirituales. Antes de lo que hoy tus ojos ven, existía el Espíritu y todo fue creado por Él y para Él. Por eso es necesario levantar muros espirituales, personales, familiares, matrimoniales, muros institucionales, muros que puedan proteger nuestra ciudad. Y todos esos muros aprendemos a construirlos a través de la bendita palabra del Señor. Dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dígame. Amén. Gracias le damos al eterno Dios por su bendita y santa palabra. Nosotros hemos sido destinados por el Señor para ser la generación que reedifique, que reconstruya los muros arruinados de generación en generación. ¿De qué estamos hablando, pastor? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vemos como el hombre perdió esa capacidad de tener esos muros espirituales por causa de que de alguna manera el hombre entregó su autoridad. Y fíjese que el Señor le ordena al hombre dos cosas: una, a cuidar la tierra, y dos, a cultivarla. Esta palabra de cuidarla, en el hebreo shamar es su palabra, literalmente significa levantar muro de espinos. Muro de espinos literalmente significa levantar un muro de espinos. Y el hombre supo trabajar o cultivar, pero no supo defender la tierra que el Señor le había dado. Necesitamos cultivar nuestras vidas, aprender a edificar nuestras vidas, pero también debemos aprender a defender lo que el Señor nos ha entregado. Por lo tanto, la idea es que en estos 40 minutos podamos aprender algo que lleve a nuestras vidas, esta semilla provoque cambios de forma de vivir nuestras vidas cristianas. Porque debemos, número uno, aprender. Repita conmigo: aprender. A vivir como lo que soy. Un ente creado por Dios, pero hoy restaurado para ser una nueva creación. No somos creación solamente.
Hoy somos hijos de Dios. Hemos dejado una vieja naturaleza y ahora tenemos una nueva naturaleza según Dios. Por lo tanto, hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo, para mi concepto, este es el de Yuri Castro, no es solamente confesar a Cristo como Salvador. No solamente es decir yo creo, sino que debe haber lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Un maestro no sabía que era nacer de nuevo, pues hoy día mucha gente, con todos los mecanismos que tenemos, las diferentes escrituras, tantas versiones bíblicas, y todavía hay una generación que no ha aprendido a nacer de nuevo. No sabe cómo nacer de nuevo. Este hombre era un maestro de la ley, sin embargo, él no tenía la capacidad de entenderlo porque él no conocía esta verdad que para nosotros ha sido revelada. Nacer del agua y del espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo. Si no nacieres del agua y del espíritu, eso es nacer de nuevo. Nacer de esta palabra, la cual, esta palabra, si usted simplemente la interpreta o usted la lleva a su conocimiento, lo lleva a su intelecto, lo lleva al plano humano, es muy bonita, es una palabra histórica, es una palabra que se puede sacar mucho fundamento para aprender a hacer una cosa y la otra. Pero ella, la única manera que transforme y cambie es que esta palabra se revele a tu espíritu. Si esta palabra no se revela a tu vida, si esta palabra solamente se queda como información teórica, como información bíblica, como información de simplemente cómo vivir una vida, y esta palabra no se te revela a tu espíritu, no se encarna en ti, esa palabra no tendrá el poder que ella dice que tiene. Necesario es que busquemos la revelación de la verdad de esta palabra. Y hay mucha palabra allí, oculta, escrita, que la anunciamos, que la predicamos, que la hablamos, pero no se ha revelado a nuestro espíritu. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a reedificar. El Señor está llamando a esta generación a hacer una reingeniería, a volverse a Dios. Como pastor, si yo cada domingo vengo, yo diezmo, yo ofrendo, yo predico, yo anuncio, yo evangelizo, yo hago lo que dice la palabra, pero si esto solamente se hace por una costumbre, también los fariseos lo hacían. Y lo hacían mejor que usted y que yo. Los fariseos aplicaban más la palabra que usted y que yo. Sin embargo, la palabra que ellos aplicaban, literal, era la palabra que era aprendida por los ancianos, pero no había sido revelada a su espíritu. Por lo tanto, cuando Jesús se presentó, no pudieron verlo porque ellos no veían a través del espíritu. No era revelación. Ellos no interpretaban las escrituras por el espíritu, ellos no interpretaban lo que había en ellas. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es espíritu y es vida para quien la haya. Solamente se puede interpretar por el espíritu. Si no se convierte en pura información, y la información es buena, mire, a usted lo toma un buen psicólogo, un buen psiquiatra, y le puede dar algunos tips para que usted aprenda a mejorar su conducta matrimonial, su conducta o su forma de educar a sus hijos. Pero lo que realmente funciona es lo que la palabra de Dios dice, porque este manual es el manual de vida para los hombres. Y usted puede hablar de ello y violentarla a ella, porque no es lo que tú dices, sino lo que a ti te se revela, lo que usted de verdad pone por práctica. Por eso el Evangelio ha perdido esa potencialidad, el Evangelio de Cristo ha ido perdiendo ese poder, esa autoridad, esa unción para poder provocar lo que dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán: echarán fuera demonios,
Pero cuando esta palabra es puesta por obra, cuando estamos hablando de que nosotros reedifiquemos, nosotros, nuestros hijos van a reedificar los muros, aún las ruinas antiguas, es porque se ha ido perdiendo de generación en generación. El evangelio ha venido siendo degradado y ha sido cambiado por show, por teatro, porque necesitamos cosas nuevas y todos queremos ver cómo llenar los lugares y la gente, mire, las multitudes, queremos multitudes, pero no hay transformación. Por lo tanto, aquel gran evento no produjo nada en la ciudad. 20,000, 30,000 personas. Mire, si la palabra del Señor está siendo ejecutada correctamente, donde se reúnan 20,000, 30,000, 40,000 hijos de Dios adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, la gloria de Dios tiene que derramarse en ese lugar. Y si la gloria del Señor llega a un lugar, las tinieblas se dispersan. Y si se dispersan las tinieblas, entonces el ciego tiene que ver, el sordo tiene que oír, el mudo tiene que hablar, el paralítico tiene que andar, el muerto tiene que resucitar. Para eso tenemos que entonces entender qué está sucediendo. Y es que se ha perdido la fuente, se ha perdido el camino, se ha ido perdiendo y necesitamos recuperar esto. Y para ello tenemos que volvernos a la palabra, volvernos al Espíritu, volver a reconstruir. Pastor, ¿y cuáles son las herramientas? Bueno, el Señor las va a ir diciendo, no, es que esas herramientas existen, están. Y la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a ver 5 aspectos importantes para que nosotros como iglesia nos volvamos a esa autoridad de Dios. Pero hoy vamos a hablar de estos muros, porque sin estos muros nosotros somos vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a reedificar. No fuimos nosotros los que entregamos los muros. El Señor nos devolvió la autoridad. Ahora nosotros tenemos que demostrarle a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a los huestes espirituales de maldad, al mundo de las tinieblas, al mundo espiritual, mostrarles que nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos del Dios Altísimo, redimidos por la sangre del Cordero. Que la autoridad que hay y emana de la cruz del Calvario, nosotros sabemos que son nuestras herramientas y instrumentos para desechar lo que el enemigo pudo sembrar. Pero debemos ser reparadores primero, reparadores de nuestros muros. En la antigüedad los muros se usaban para protección de la ciudad. La ciudad era protegida a través de estos muros, pero estos muros se acostumbraba a hacerle portillos. Estos portillos eran huecos en la pared, por donde los defensores de los muros podían ver y defender con las armas que tenían la arremetida del enemigo. Pero muchas veces las batallas provocaban que esos portillos comenzaran a agrietarse. Comenzaban los muros a través de estos portillos a agrietarse y a abrirse. Si alguien no se enteraba, si alguien no se fijaba, si alguien no tomaba en cuenta lo que estaba sucediendo, terminaba ese muro debilitado y con el tiempo caer ese muro. Por eso nosotros como hombres de Dios tenemos que analizar en qué condición está mi muro, en qué condición está el muro que protege mi matrimonio. La última vez que estuve acá hablé sobre matrimonios anclados sobre la roca y les hablaba que un matrimonio, una familia, un hogar, una iglesia que esté anclada en Cristo es difícil de ser derrotada. Por eso necesitamos aprender a estar anclados en el Señor. Y para ello tenemos que descifrar, interpretar, conocer quién soy, qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer. Para defender esos muros, primero tiene que existir el muro. Segundo, identificar dónde están las grietas que se pudieron haber causado en tantas batallas. ¿Cuáles batallas, pastor? Tú vives una batalla diaria. El
El Señor ganó la guerra en la cruz del Calvario, pero tú debes demostrar como persona, como hijo de Dios, como hijo y redimido por esa sangre, por ese sacrificio, debes demostrar que lo que hizo Jesús a ti se te reveló, tú lo sabes, tú lo conoces y tú lo pones por obra. Cada día es una lucha, cada día es una batalla. El enemigo lo único que desea es debilitar, controlar, sembrar lo que no le pertenece a esa tierra. Y la única manera es que tú descuides lo que el Señor te ha dado. El Señor le ordenó a Adán hacerlo. Y él quizás se confió de que Dios siempre estaba con él. Él se confió de que la presencia del eterno Dios siempre se paseaba con él. El Señor hablaba con él en el huerto. Y él se confió. Y por lo tanto, por la confianza y por creer que él simplemente era el hombre creado por Dios y colocado con una asignación en esa tierra, él descuidó lo demás. Y Dios le ordenó, Dios le dio una orden de cultivar la tierra, de preparar la tierra, pero también de defenderla, de levantar ese muro. Aunque tú no sepas, a tu alrededor hay un muro y depende de ti, de que tú mantengas esos muros fortificados. Esas grietas muchas veces son que en el día a día tú como hombre, yo como hombre, pudiese estarle fallando a Dios. Con la diferencia que no tuvo Adán, es que tenemos aquel que los derrotó en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos y allí pagó delante de los decretos de la misión que no era contrario. Esa es la diferencia. Que podemos ir a Él y pedirle a Él que nos revele dónde está el problema, dónde está la dificultad, dónde está la debilidad. Y si tú buscas Él y esta palabra, te lo van a revelar. Pero inmediatamente estar dispuesto a hacer lo necesario para poder reparar la grieta, lo que está sucediendo allí en tu vida. Él nos ha llamado para ser reparadores de esos portillos, los personales y aún los de otras personas. Si en tu matrimonio están habiendo dificultades, es porque hay una grieta y quizás una área de ese muro cayó. Pero el Señor te da la capacidad de interpretar y de buscar la presencia del Señor para que el Señor te revele con qué herramienta y con qué material tú vas a volver a reconstruir tu muro. La humanidad necesita de usted y de mí. Pero nadie puede edificar si aún su propia vida no ha podido edificar. Nadie puede enseñar lo que en su propia vida no practica y no funciona. Necesitamos aprender. El Señor está haciendo un llamado a su iglesia a que se preparen. Ustedes serán reparadores de esos portillos, no solamente los suyos personales, sino de miles de personas que están ahorita en un conflicto constante, permanente, matrimonialmente, familiarmente, un conflicto, una confusión. Incluso dentro de la iglesia hay confusión, porque no saben, porque Dios no responde, porque no saben, porque Dios no les aclara. Pues el Dios del cielo, mi Dios, tu Dios, no es un Dios de confusión. Él es un Dios de verdad y de justicia, y va a obrar conforme a sus palabras. Va a obrar conforme a lo que Él ha determinado. Hay una historia clara que nos revela el por qué muchas veces no nos funcionan las cosas. Miren lo que sucedió con Job. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjese cómo el Señor se expresa de Job. Allí está la diferencia. Varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Ahí estaba su muro. Ese era su muro. Y lo aclara Satanás. Mire lo que dice Satanás. Respondiendo Satanás a
Jehová Dios? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa? Cercado. Ya le has puesto un cerco de espinas. Si a usted le colocan un cerco de espinas, es preferible saltarse un pared alto que un cerco de espinas. Usted respeta más a un cerco de espinas que a un barete alto, porque sabe que del barete quizás se puede dar un golpe, pero acá no puede avanzar. Tú lo has cercado, tú le has puesto un cerco de espinas. Satanás está diciendo una verdad. Lo que le faltó a Adán lo tiene Job. Temeroso de Dios, apartado del mal. No le has acercado a él y a su casa, a sus hijos, a su familia y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La gente anda tan desesperada por multiplicar el dinero, por tener dinero, que descuida la fuente del dinero, descuida lo que resguarda y multiplica el dinero, descuida la comunión con Dios. Varón temeroso de Dios, apartado del mal. Y simplemente el destructor, el que destruye el fruto de las manos, el que destruye el fruto de la tierra, tiene acceso directo porque hay una puerta abierta, porque hay un muro derribado, porque hay una puerta quemada. Y tiene un acceso directo para ir y sembrar, si se haya sembrar, y destruir el fruto de la tierra y el fruto de las manos del hombre. Job es una experiencia tremenda, tremenda. La revelación de los muros principalmente está allá en el Edén. Cuando el Señor le da esa palabra, llamar, levanta un muro de espinas alrededor de este huerto. Hoy el Señor te dice: levanta un muro de espinos alrededor de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos. Levanta un muro. No permitas que nada rompa ese muro. Y si se rompe, identifica dónde está el problema. Y el Señor te ha dicho que tú eres un reparador de portillos y tus hijos repararán portillos. Tus hijos, tu descendencia, serán reparadores de portillos. El Señor está llamando a una generación a que haga una reingeniería de su vida. Que la iglesia de este tiempo no se vaya detrás de las filosofías de los hombres, de las culturas, de lo que los hombres dicen, si la cultura del reino es otra. La cultura del reino es otra. Yo me sorprendo como ahora nosotros peleando contra las tinieblas, contra lo que está dañando esta nación, y ver iglesias celebrando Halloween, muros derribados, no hay muro. Iglesia, porque así entonces todos los que adhieren a Halloween vienen a la iglesia y se convierten. Hermano, ahí no hay una real conversión, ahí no hay un nacimiento nuevo, porque al Dios que se está adorando allí no es al Dios creador de los cielos y de la tierra, ni el Señor que adquirió un nombre sobre todo nombre. Ese día se está celebrando el día de Satán. Ese día es una celebración donde los principales sacerdotes de la tiniebla hacen sacrificios para que entonces Satán se apodere de ese territorio, y la iglesia adorando a estos dioses. Pues hay que reconstruir los muros, hay que reedificar los muros, hay que arreglar esos portillos, hay que hacer entender a estos ministros que lo que están haciendo está contaminando
hijos harán nuevos muros. Ese es el llamado que está haciendo el Señor. Hay que cuidar la vida espiritual que se lleva. Necesitamos reedificar a través de esta palabra. No podemos permitir que dioses ajenos sean adorados por los hijos del Rey de Reyes. Porque así estaban en confusión en los tiempos de Elías. Cuando el rey Acabe y su esposa Jezabel, esta mujer y él adoraban a otros dioses, y en el lugar de adoración al Señor, allí adoraban a otros dioses. Esta iglesia es para adorar al Señor. Cada lugar, cada tarima debe ser un lugar de adoración al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Los músicos deben ser adoradores, no cantantes, adoradores en espíritu y en verdad, para que se derrame su gloria. Donde haya adoración, tiene que haber sanidad, tiene que haber libertad, tiene que haber vida. La iglesia debe provocar vida donde quiera que esté, donde quiera que vaya, donde quiera que camine. La iglesia debe ser luz, debe mostrar la luz del Señor. Yo estoy seguro que esta generación le va a mostrar a esas grandes empresas que se han levantado, no estoy hablando de empresarios, sino que han cometido el error de convertir a la iglesia en una fuente empresarial para shows, para teatro, y a nuestros jóvenes los reclutan porque eso es bueno, porque así tendrán mayores tarimas, así tendrán mayores lugares donde adorar a Dios. No hay un lugar más grande que el que el Señor va a levantar para su remanente fiel, porque las multitudes verán que a través de esta palabra, a través de la adoración, donde quiera que haya un adorador del Dios Altísimo, un adorador del Señor Jesucristo, en ese lugar habrá manifestación de la gloria del Señor. Y si el Señor desciende en un lugar, hay sanidad y libertad y vida a todo el que esté en ese lugar. Esta generación no va a ser la peor generación, será la mejor generación, porque yo creo que es la generación que va a reedificar los muros de este país. Y usted y yo estamos siendo llamados a ser guerreros para destruir toda forma que no sea la forma que el Señor ha determinado que la iglesia se edifique. Constructores para construir a la nueva generación según los pensamientos y el razonamiento del reino de los cielos. Tenemos que ser de aquellos que celan la obra del Señor, porque muchos van a decir que están adorando a Dios, muchos van a decir que están predicando al Señor, pero con sus actos y sus hechos lo están negando, porque no puede haber adoración a los dioses. No se puede hacer un servicio de Halloween y decir que ahí está el Espíritu de Dios. Si allí descendiera el Espíritu de Dios, se llevaría a muchos. Si el Señor desciende en un lugar de adoración, a Satanás destruiría ese altar, como lo hizo en el tiempo de Elías, que no solamente aquel altar fue el que fue encendido, sino que el altar de los demonios fue destruido. La tierra debe responder a la voz de los hijos de Dios. El cielo debe responder a la voz de los hijos de Dios. Los hombres deben responder a la voz de los hijos de Dios. La iglesia está siendo llamada. Tu iglesia está siendo llamado. Tu matrimonio debe ser el ejemplo para el mundo. Tu hogar debe ser el ejemplo para el mundo. Pastor, ¿qué tiene que ver con que yo tenga un hogar fortalecido? No quiere decir que no hay problemas. No quiere decir que en tu matrimonio no pueden haber dificultades. El asunto es que cómo lo vas a resolver. ¿Cómo lo resuelven los de afuera? O como dice la palabra del Señor, que debes de hacerlo. El Señor está llamando a que aplique los principios, que active las verdades bíblicas. Por eso Nicodemo no entendía
porque Nicodemo hacía repetitivamente lo que le decían los ancianos, lo que le decían los hombres, no lo que el Espíritu revelaba. Por eso cuando vieron a Jesús, muchos de ellos lo persiguieron y todos tuvieron celo de él. ¿Sabe por qué? Porque no había revelación. Pues esta es la generación que va a tener la mayor revelación que jamás generación alguna ha tenido. Tendrá revelación por la palabra, tendrá revelación por el Espíritu de esa palabra. El Señor no está en silencio. Todos los días el Señor está hablando a Venezuela. Pero muchos dicen, pero ¿cómo que Dios le está hablando? Claro que sí. Miren lo asustados que están los principados, las potestades que han estado haciendo este daño en este país. Han decretado que los sacerdotes de la tierra, los espiritistas, los babalaos, los paleros, los santeros, han declarado, ellos están declarando que están desesperados y no hayan que hacer. Los satánicos, los sacerdotes satánicos dicen que no hayan que hacer, porque hay un grupo de hombres en Venezuela que cada vez que quieren renovar sus pactos se dan cuenta y se los destruyen, se los deshacen, y los demonios no lo pedían y lo están diciendo, porque ellos no pueden mientras su iglesia esté clara y el Señor del cielo se lo está revelando. Y ellos se están preguntando por qué. Porque no ha de suceder nada en el territorio venezolano sin que antes el Señor no se lo revele a sus siervos los profetas. Y ellos lo que no entienden y dicen, vamos a hacerlo oculto porque no entendemos por qué ellos se dan cuenta, porque ellos saben, porque ellos se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Por supuesto, también hubo un ejército y un rey que se preguntó, ¿quién aquí es el que nos está vendiendo con el rey de Israel? ¿Quién es el que nos vende? Aquí hay alguien que nos está vendiendo. No, rey. Lo que sucede es que en aquel pueblo hay profetas. En aquel pueblo hay profetas. En aquel pueblo hay profetas. Ahí está un hombre llamado Eliseo, el cual es profeta del Dios Altísimo, el cual es profeta del Dios Altísimo, que todo lo que tú haces aún en tu cámara más secreta se lo revela, y por lo tanto ellos saben y entonces te esperan y te emboscan. Pues nosotros les estamos brindando emboscada donde quiera que ellos se están presentando para anunciar que Satanás es el Señor de Venezuela. Pues el Señor Jesucristo es Señor y Rey y gobernante de Venezuela, y lo vamos a demostrar como hijos de Dios. Lo vamos a demostrar. Cuando ellos están haciendo esto y están anunciando que están desesperados, que no hayan que hacer, porque solamente les quedaban 4 fechas de este año, y si no lo lograban, los demonios le están diciendo que si ellos no lo logran, los mismos principados y potestades van a ejecutar acciones contra los brujos, van a ejecutar acciones contra los sacerdotes. Pues déjenme decirles que me deben estar preparando y que yo les estoy y les voy a comenzar a enviar mensajes antes que se vaya el año, diciéndoles, le llegó el tiempo de que se arrepientan y vengan, porque los vamos a ayudar a que Satanás no los mate, a que Satanás no cobre el juicio contra ellos, porque está diciendo, y ellos están declarando que los demonios les están hablando a los brujos y santeros y espiritistas y sacerdotes del mundo, que si en Venezuela no se renuevan los pactos antes de que se vaya este año, entonces los demonios están diciendo que van a venir contra los brujos, que van a venir contra los sacerdotes y se van a cobrar con ellos y traerán enfermedad y traerán miseria sobre ellos y traerán muerte. Eso es lo que Satanás ha estado haciendo en Venezuela, pero Venezuela será restaurada por el poder de esta palabra que tiene espíritu para renovar, transformar y dar vida a uno que está muerto. Y le prometimos a las tinieblas y a sus sacerdotes que jamás vuelvan a hacer pacto sobre esta tierra. Ellos ya saben que existimos y estamos. Por lo tanto han dicho, y yo lo veía hace 4
paganas, cómo salían sacerdotes satánicos encomendados para venir contra las cabezas espirituales que están guerreando contra esto. Y veían un lugar de operaciones, y desde ese lugar salían todos estos hombres, santeros, brujos, hechiceros, y salían con un propósito: ir contra las cabezas. Pero inmediatamente en aquella puerta, cuando venían saliendo, yo veía como de mis manos salía agua, y el agua caía sobre ellos, y esa agua era como ácido sobre ellos, y ellos huían gritando, aterrorizados, porque esa agua es el espíritu de esta palabra. Esta palabra los hace huir, los hace aterrorizarse, y hombres como usted y como yo los van a desalojar de esta tierra. El agua de la palabra, el agua es espíritu. Esta palabra es espíritu y es vida para el que la haya, pero también es espada. Esta palabra es fuego. Esta palabra consume a aquello que quiera atentar contra los hijos de Dios. Han venido, pues ya el Señor nos los había mostrado. Y por allá anda un audio circulando donde internacionalmente se está hablando. Los brujos dicen que les quedaban 4 fechas: 31 de octubre, 1, 2 y 3, y 4, el 3 no, el 2, 31, 1, 2 y 4 de noviembre. Y en las 4 fechas los hemos derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Y hemos estado trabajando, operando, derribando, destruyendo y diciéndole al cielo que el cielo es el que se abre para Venezuela, que la tierra vomitara esos pactos, el agua no lo recibiese, los ríos botasen esos pactos, y que aún los huesos de los muertos con los que ellos están haciendo estos pactos, ni la tierra, ni el agua, ni el aire los pueda recibir, sino que Venezuela reciba la palabra de Dios hecha espíritu para transformar, cambiar y edificar esta tierra. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a eso, a creer. El enemigo va a venir a colocar duda, y por eso la semana que viene es tan importante, porque vamos a hablar de 5 aspectos importantes que tú debes usar cuando tú crees que el enemigo te está golpeando, cuando crees que todo te sale mal. Usa las armas que el Señor te ha dado, úsalas, y haz que tu vida reciba esta palabra y no la información negativa del enemigo. Ustedes serán conocidos en esta nación, ustedes se multiplicarán en esta nación, ustedes recorrerán parte del mundo con la palabra de verdad y de justicia que el Señor les está dando. Por eso dígame, dígame. No sé si me queda algo de tiempo. ¿Sí? Gloria al Señor. Esto debe ser el Señor que lo multiplicó. Santo, aplauso al nombre del Señor. Aplaudan. Escuche bien, que ahora sí me puse los guantes, porque creí que ya no tenía tiempo. Pero escúchame, el Señor te está llamando, iglesia. El Señor te está diciendo lo que allí está pasando, lo que allí está sucediendo, no es más poderoso que lo que tú tienes. El espíritu que está provocando todo eso no tiene más sabiduría que tú. Ten temor a Dios como lo tuvo Job. Temor al Señor. Apártate del mal. Apartarse del mal es de todo aquello que tu propio espíritu, el espíritu que Dios puso en ti, va a rechazar. Pero muchas veces, bueno, es que todo el mundo, mire lo que está haciendo el pastor fulano, lo que está haciendo, bueno, que queda para mí, yo creo que no es malo, porque y se justifican, pero el espíritu le está diciendo está mal, el espíritu te está diciendo no lo haga. Pero sin embargo, como lo está haciendo el apóstol fulano, lo está haciendo el profeta fulano, lo está haciendo el pastor fulano, pues él le dará cuenta a Dios. Pero tú haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo, lo que la palabra del Señor te ha revelado, y entonces tú serás un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, y tendrás justicia y paz para ti. No te justifiques porque lo demás lo
en esta tierra tendremos muchas sorpresas. Por eso es que generación tras generación muchos han pasado y no han visto la manifestación del Señor en Venezuela. Por eso que generaciones de hombres que arrastraron a miles no pudieron ver la gloria del Señor. Pero esta generación va a ver la gloria del Señor derramada sobre Venezuela, porque hay una generación que no está dispuesta a entregar la pieza que el Señor le ha dado. No estamos dispuestos y vamos a pelear en todos los flancos. Pero esto no es un pleito de una guerra que va a ganar un hombre. Este pleito lo va a ganar una generación que aprenda a construir y aprenda a pelear, que aprenda a tener la espada en la mano, no para juzgar a la gente, sino para ejecutar acción contra los verdaderos enemigos del reino. Hay algo que el Señor me entregaba y el sábado 12 voy a compartirlo con los ministros. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Y con qué estamos peleando? ¿Con qué armas estamos peleando? ¿Sabe por qué? Porque mi enemigo no son los sacerdotes de las tinieblas, ni los brujos, ni los hechiceros. Ellos son instrumentos de Satanás. Sí, por los momentos yo estoy golpeando. El Señor me decía, golpea, golpea, golpea. Bueno, hagámonos gente que sepamos oír y obedecer la palabra del Señor. Cuando Moisés oyó la palabra del Señor en medio de sequía y él le dijo, golpea la roca, él golpeó la roca y agua brotó. Cuando tú oyes la voz del Señor, tú debes obedecer lo que el Señor te está hablando, identificar si es la palabra viene de parte del Señor y descifrar, pues que haya una interpretación correcta de la voz que estás escuchando. Y para eso debe haber una vida entregada a la verdad de Dios, a la espiritualidad de Dios. Y cuando tú identificas la voz, entonces ejecuta acción. Cuando Moisés escuchó la voz del Señor, él hizo lo que el Señor le envió a hacer. Muchas veces la presión de la gente, de las circunstancias, te hacen hacer cosas que el Señor te dijo que las hicieras de una forma y las haces de otra, porque los demás están presionando. Esa fue la equivocación de Moisés. Y cuando le ordenó que le hablara, no le habló, la golpeó. Y entonces aquí es donde está el error. Cuando hacemos lo que los demás dicen, escúchenme, hay que hacer lo que el otro dice, si está conforme a la voluntad de Dios. Pastor, pero es que así como él lo dijo, es que dice la Biblia. Pero ¿qué te dice el Señor a ti para que lo hagas? Porque Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Satanás usó la palabra para tentarlo cuando él tuvo necesidad, cuando tuvo hambre. Le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás es un experto y se sabe más las escrituras que tú y que yo. Pero cuántas veces la vida no me ha presentado en el camino lo que muchos dicen una bendición. Pero cuando consulto al Señor, el Espíritu me dice, no es mío, no viene de mí, y esta es la trampa para destruirte. ¿Cuántas veces no han venido esas supuestas bendiciones que muchos abrazan y que muchos buscan y que yo he rechazado? Otros se enamoran de hacerlo y yo lo rechazo. Y lo rechazo porque lo que no venga de mi Padre, lo que no sea para edificar la iglesia, no me interesa. ¿Me está escuchando? Entonces no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que te ofrece el mundo viene de parte del Señor. Y aquí es donde tú eres declarado apartado del mal, temeroso de Dios. Necesitamos tener temor de Dios y descifrar e interpretar la verdad que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos la luz de este mundo y debemos mostrarle al mundo que somos diferentes al sistema que está operando. No podemos parecernos a el mundo, no podemos parecernos a lo que el mundo está haciendo. Debemos ser semejantes al Señor. Iglesia, es la mayor oportunidad que el Señor te está dando. Yo veo aquí gente que tiene un potencial inmenso, pero también veo gente en esta generación que no sabe qué hacer, que tienen todo el deseo, tienen todo el anhelo, pero hay confusión. ¿Qué es lo que tú me dices? ¿Qué es lo que tú quieres? Dile al Señor, Señor, no quiero seguir leyendo la Biblia
solamente como un libro. Quiero que tú me des a discernir, a interpretar. Yo quiero que esta palabra se encarne en mí. Yo quiero revelación por el Espíritu, no información. Yo no quiero recibir la palabra como una información para prepararme académicamente. Yo quiero recibir la palabra para que ella sea una conmigo y yo vivir conforme a ella. Pastor, esto es imposible. Si es posible. No, eso lo vivió fue Jesús, yo no lo puedo vivir. Con Él lo puedes hacer. Porque no es con tu fuerza, sino con Él, con su poder, con su presencia. Pídele al Señor: Señor, yo no quiero hacer nada si tú no vas conmigo. Pídele. Lo único que yo le pido al Señor es que lo que Él quiera que yo haga, que Él me acompañe, que Él vaya conmigo. Esta semana decían: bueno, pero apóstol, usted va a ir a reunir allá en la cañada de Urdaneta. Mire que hace un mes mataron a un pastor. Y yo, bueno, si el Señor quiere que vaya, yo voy a ir. Porque si el día me tocara, puede ser cuando esté durmiendo, puede ser cuando esté caminando. Pero si me toca en la cañada de Urdaneta, está bien, es por voluntad del Señor. Pero lo que sí le digo es que Satanás no tiene cabida en mi vida, ni los demonios, ni los que están operando en la cañada tienen autoridad contra mí, porque el Espíritu que está en mí es más poderoso que el que está en mí. Y a las pruebas me remito. Los que han intentado hacerlo están muertos. Y eso sí, están muertos. Porque si ellos logran algo contra mí, yo sé para dónde voy. Yo soy eterno. Yo soy eterno. Yo soy eterno. Como le dije un día a un comandante guerrillero, cuando dijo: oye, por menos de eso yo he matado a gente allá en Colombia. Yo le dije: sí, en Colombia quizás has hecho eso, pero aquí el Espíritu que está en mí es más poderoso que el que está en ti. Y te voy a decir: tú no vas a hacer lo que tú quieras conmigo, tú harás lo que Dios te permita, y estoy seguro que no te va a permitir que me toques. ¿Sabes por qué? Porque no es con fuerza, sino con su Espíritu. Y esta palabra es Espíritu y vida para el que la haya. Yo quiero que usted sepa que de usted lo único que quiere hacer Dios es un guerrero, un conductor de vidas. Pastor, pero eso le funciona a usted, a mí no. Esta palabra dice que sí te funciona. Esta palabra te dice que sí te funciona. El mismo Señor está hoy acá. Yo quiero que te pongas de pie. Porque hoy vamos a renunciar a todo lo que desde nuestros antepasados no permitía que la palabra se te revele, que la palabra se haga una contigo. Los que deseen que esto suceda van a repetir conmigo hoy: pastor, pero si ya yo me convertí desde hace tiempo, no importa. Yo me convierto todos los días. Todos los días me confieso, y no con altura, sino con el Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que vino a esta tierra en carne, yo declaro, confieso, entiendo, creo que Jesús, hecho hombre, vino a esta tierra, y esta palabra encarnada en él, hecha espíritu. Señor, yo creo que tú viniste y fuiste a una cruz. Nadie te llevó, tú te entregaste, tú fuiste a esa cruz por mí, para salvarme, para rescatarme, para liberarme de la esclavitud, de las tinieblas, de la oscuridad. Por lo tanto, yo creo que ese sacrificio es verdadero, que en ese sacrificio tú llevaste, Señor, la maldición, los juicios que nos eran contrarios. Allí tú clavaste el acta de los decretos que me condenaba, que me juzgaba. En el nombre de Jesús, yo declaro que esa verdad se hace viva, se hace activa y se revela a mi espíritu.
que mi alma se convenza de esta verdad. Que ese sacrificio ha provocado que yo tenga armas con que pelear y edificar. Que esa sangre que se derramó en esa cruz me limpia, me libera de todo pecado. En el nombre de Jesús, así lo declaro. Que esas heridas hoy me han hecho sano de toda enfermedad. Mi cuerpo es sano, mi vida es libre en el nombre de Jesús. Aún se restaura a través de este sacrificio mi economía, mi vida económica se restaura, porque el hecho de la cruz lo hace posible. Ahora mismo yo declaro que entiendo y que el mundo espiritual escuche mi palabra, que hoy me libero de todo pacto, de todo hechizo, de todo conjuro, de todo amarre, de toda maldición que haya venido desde mis antepasados, desde la segunda, tercera, cuarta y séptima generación. Señor, yo rompo, destruyo por esta palabra